La paz de Dios, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a dar gracias a Dios porque nos permite transmitir nuestra primera escuela dominical a través de los medios de comunicación como lo es el Internet. Y bueno, que es posible, hace posible que esto se lleve a cabo y nos da mucha alegría saber que todos ustedes estén bien. Y bueno, reciban un cordial saludo de parte de la sierva de Dios, nuestra hermana Consuelo, y a todas las familias que componen nuestra amada iglesia. En esta mañana vamos a tener un estudio sobre la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y no sin antes, mis hermanos, hacer una breve oración para que el Señor nos dé entendimiento, para que nos hable a través de esta enseñanza y principalmente para que veamos todo lo que se hizo en aquellos tiempos cuando el apóstol Pablo fundaba estas iglesias. Así que es un tema muy importante, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, mis hermanos, hacemos una breve oración para empezar eh, esta primera escuela dominical que se nos permite transmitir a través de el Internet. Me gustaría leer primeramente este pasaje que nos da este tema que dice en 2 Corintios 6:17 y el capítulo 7, versículo 1. Dice la escritura: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites estar delante de ti, mi Dios. Nos permites saber, Señor, cuál es tu voluntad a través de la palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que esta enseñanza, Señor, sea de bendición para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque nos permites enseñar tu palabra, porque nos permites escudriñarla y conocer cada día más de tus benditas obras, Señor. En tus manos estamos, en tus manos está tu iglesia, en tus manos está la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos por hacer posible esta transmisión y por darnos la oportunidad, Señor, de aprender cada día más de ti. Todo esto te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues, hermanos, vamos a estudiar estas cartas y vamos a ver cómo Dios a través de, de estas cartas manifiesta su exhortación, manifiesta su amor, manifiesta su gozo para cada uno de nosotros en cómo llevar una vida cristiana honesta, sincera, alejado de aquello que nos corrompe, alejado de aquellas malas enseñanzas. Y bueno, esta carta a los Corintios no solamente es una carta común y corriente, es una carta pastoral del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corintio. Y bueno, para introducirnos, vamos a introducirnos. Bueno, aquí se me trabó. Dios. Ahí está. La introducción
Esta primera carta a los Corintios, mis hermanos, se escribió en el año 55 después de Cristo. Se cree que se hizo a principios de año, pues posteriormente también se escribió la segunda carta a los Corintios en ese mismo año. Pero vamos a ver en este momento quién es el que avaló que esto se hiciera. Pues bueno, había un estudioso de la palabra, un padre de la iglesia llamado Clemente de Roma, que este hombre avaló totalmente en el año 95 que así fuese, y después fue reconocido también por Ignacio en el año 110, fue reconocido también por Policarpo en el año 135 después de Cristo, y también en el siglo II por Tertuliano. Así que, mis hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, sin duda, es totalmente corroborada, y bueno, no hay ni siquiera ninguna duda. Incluso él en sus salutaciones, él se declara como el autor de esa carta, y también lo vemos en las salutaciones finales, donde el apóstol Pablo asevera que él es el escritor. Y bueno, la segunda carta pudo escribirse el mismo año, muy probablemente en Macedonia. Ahí tenemos unas citas donde nos da a entender que desde ahí el apóstol Pablo vuelve a mandar otra carta, y bueno, ahí es donde nosotros tomamos como base para entender que esta segunda carta fue también en el mismo año 55 después de Cristo. Probablemente fue en invierno cuando él hace esa aseveración en estos pasajes, que tenía ganas de ir, no sin antes que venga el invierno. Así que, mis hermanos, es bien importante que nosotros conozcamos esto, y bueno, seguimos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Dice nuestra vertiente de este estudio: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, y para que el hombre de Dios sea enteramente preparado y para toda buena obra. Así que la escritura de la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a enseñar, nos va a corregir y nos va a instruir para los propósitos de Dios. ¿Qué podemos decir en nuestra verdad bíblica? Que la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña que nos despojemos de todas aquellas cosas que nos afectan nuestra relación con Dios. Es bien importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros tome en cuenta estas situaciones, y la misma Biblia nos declara que nos despojemos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es bien importante esto, hermanos, porque para eso la palabra de Dios es inspirada, para convertirnos totalmente a Dios. Aplicación de la palabra de Dios: si reconocemos la majestad y la grandeza de Dios, seguramente nos abstendremos de pecar deliberadamente, y el Señor nos adoptará como su Hijo, y seremos grandemente bendecidos. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, que si nosotros le recibimos y posteriormente creemos en toda la obra maravillosa que hizo el Señor Jesucristo, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso es saber que usted y yo hemos sido rescatados de esas tinieblas donde estábamos antes, y ahora estamos agregados, ahora somos adoptados, pertenecemos a la familia de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo también en su carta a los Romanos nos deja una gran exhortación
diciendo que no andemos, o más bien dicho, que andemos como si fuera en el día, no andemos honestamente y que no andemos en glonoterías, borracheras, lujurias, lascivias, en contiendas, y que nos vistamos de aquella luz del Señor y nos preparemos porque el Señor muy pronto viene. El apóstol Pablo hace una gran exhortación a que no debemos proveer a nuestros deseos carnales, sino todo lo contrario, debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Así que esto es bien importante, hermanos, que cada uno de nosotros entienda nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Sigamos. Conocimiento bíblico. La ciudad de Corintio. Esta ciudad, mis hermanos, era la provincia de Acaya. Corinto era una de las principales ciudades de Grecia. Y bueno, esta ciudad tenía unos antecedentes que ya estaba pronto a desaparecer, pero posteriormente se hizo una ciudad muy fuerte, se hizo una ciudad de gran comercio, con una gran estructura política y sobre todo en el comercio. Podemos ver que hay unas cosas que podemos ver sobre esta ciudad de Corintio, y lo que podemos decir y hablar es de su comercio. Su comercio estaba totalmente constituida por las fronteras que esta ciudad de Corintio tenía. Imagínense, hermanos, por un lado tenía al mar Adriático y por otro lado tenía al mar Egeo, y todo esto estaba cerca del Mediterráneo. Y bueno, ahí desembarcaban muchos barcos, muchas naves, incluso algunos, para no dar toda una vuelta y cruzar al otro lado del océano, tenían que pasar forzosamente por Corintios, y algunos tenían que usar carretas o remolques para remolcar esos barcos, porque sinceramente acortaban más la distancia. Entonces su comercio se basaba en todo el turismo, en todas las personas, los soldados, los militares, las personas que llegaban a ese puerto. Y bueno, se fue expandiendo tanto su comercio que empezaron a fluir desde Italia hasta España, y su comercio se expandió todo lo que es el Mediterráneo, todo lo que es el norte de Asia, todo lo que es el norte de Italia y Asia Menor. Así que, mis hermanos, todo esto en verdad favoreció mucho a esta ciudad, y fue empezando a sobresalir ante muchas. Su cultura en sí no tenía un centro cultural como tal. La mayoría de los que estaban ahí eran los gentiles, los griegos, y usted conoce la típica cultura griega. En los tiempos griegos, pues ellos amaban mucho la sabiduría, y lo podemos ver ahí mismo reflejado en la palabra de Dios en 1 Corintios 1:22, cuando el apóstol Pablo dice: los judíos piden señales, los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esto el apóstol Pablo lo veía y decía que para los judíos la predicación de la palabra era tropiezo, y para los griegos esto era una locura, lo que era predicar la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo hace una gran revelación que para los judíos y tanto para los griegos cristianos, esto era Cristo
o la predicación de la palabra era poder y sabiduría de Dios. Así que mis hermanos, pues bueno, en sí, ahí no se ejercía una cultura como tal, simplemente ahí abundaba el paganismo, pero sobre todo la inmoralidad, que más adelante lo vamos a ver. Su religión, podemos ver que en la región de Corintio habían 12 templos. No se sabe con exactitud si todos estaban ejerciendo alguna religión, pero sí había un templo que era el templo de Asclepios, un dios de la sanidad para ellos. Y bueno, en el centro de la ciudad se encontraba otro templo llamado el templo de Apolos, el cual muchos también asistían y practicaban ciertos ritos, ciertas tradiciones. Anteriormente se conocía una ciudad que estaba más allá arriba, en la Acrópolis, y bueno, ahí estaba un templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor, le llamaban ellos, y en ese lugar, pues, ganó fama porque había 1000 sacerdotisas, las cuales bajaban a la ciudad en la tarde y bajaban a los puertos y se prostituían y hacían grandes cosas aberrantes, grande inmoralidad, y bueno, seducían a mucha gente, y eso es lo que en su momento la iglesia de Corintio practicaba. Incluso llegó a tener tanto descrédito de algunas personas que pues se ganó una fama de que era una ciudad muy inmoral. Así como Sodoma y Gomorra se ganó una fama pues de perversión, la ciudad de Corintio era una ciudad que pues cuando alguien iba ahí, pues inmediatamente identificaba la inmoralidad y decían, no te vayan, y decían ellos, no te vayas a corintianizar. Así que hay cosas que pues vemos y bueno, suceden porque la inmoralidad y otras cosas y que habitaban en ese lugar corrompían a muchas personas. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, su inmoralidad. El apóstol Pablo batalló mucho con la iglesia que se fundó ahí. El apóstol Pablo les dijo que se apartaran de todo lo sacrificado a los ídolos, que se apartaran de todo aquello que los iba a moldear a como ellos, a como la ciudad era, y que se guardaran santos en el Señor. Incluso había personas dentro de la iglesia que buscaban pretextos para pecar y decían que el único que se contaminaba era el cuerpo, pero el alma no se contaminaba. Y así con ese pretexto se podían meter en relaciones sexuales ilícitas y otras cosas que Dios prohíbe a través de la palabra. Y esto fue enseñado por muchos falsos maestros que más adelante nosotros lo vamos a ver. Motivo y propósito de las cartas. Los motivos. Condiciones de la iglesia. Recordemos, mis hermanos, que cuando Pablo en su segundo viaje misionero fundó esta iglesia, en compañía de Aquila y su esposa Priscila, Pablo empezó en una sinagoga de los judíos, empezó a predicar por mucho tiempo, no recuerdo muy bien, creo que es como 1 año y medio estuvo predicando, pero llegó un momento en que los judíos, mis hermanos, ellos rechazaron totalmente al Señor, rechazaron la predicación de la palabra, y pues Pablo ahí tomó una decisión muy severa, diciendo que mejor se iba a los gentiles, eso no sin antes formar a Crispo, un varón que era líder de la sinagoga, y a toda su familia y unos cuantos griegos que estaban ahí. Así que mis hermanos, en estas condiciones Pablo empieza a fundar la iglesia de Corintio,
Y más adelante vemos cómo él ve, o más bien es informado por los de Cloé, que había en la iglesia divisiones, había malos entendidos, era una iglesia partidista, hacían sus propios círculos sociales, y unos decían que estaban con Pablo, otros decían que estaban con Pedro, otros decían que estaban con Crispo, otros decían que estaban con Cristo. Entonces, podemos ver que pues había división en la iglesia, lo que menos había era comunión, y bueno, en estas condiciones Pablo manda una exhortación en su primera carta a los Corintios. Así que, mis hermanos, podemos ver también que había problemas de inmoralidad. Vemos en este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios cómo el apóstol Pablo les ordena que saquen a este perverso de ahí. ¿Quién perverso? Era una persona que tenía, que estaba cometiendo incesto, y bueno, Pablo a través de su carta exhorta a que se deba quitar a esta persona y sacarlo de la iglesia, y que afuera el enemigo tratara con él, y si se arrepintiera, pues bueno, si se arrepentía, pues bueno, iba a haber el momento adecuado para que Dios lo hiciera. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo estaba muy enojado en estas situaciones, y mandaba a que realmente que estas cosas se juzgaran de acuerdo al criterio de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, no es mi deber juzgarlos, a los de afuera, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí mi responsabilidad de ordenar lo que hay adentro de la iglesia, y también es su responsabilidad no ser copartícipes de este pecado inmoral de esta persona. Esos problemas había en la iglesia de Corintio, y también podemos ver que había inmadurez espiritual. Podemos decir que es casi no entendible que si una iglesia esté llena de dones, ¿cómo es posible que haya madurez espiritual? Esa pregunta yo me hacía, pero bueno, así sucedió. El mismo apóstol Pablo se gozaba de que los corintios tenían muchos talentos y muchos dones dados por Dios, pero pareciera que eso nada más sucedía en la iglesia, porque en la práctica hacían muchas cosas pues totalmente inmaduras. Y bueno, el apóstol Pablo mismo les decía que eran como niños fluctuantes. El mismo apóstol Pablo les dijo carnales, y que todavía eran niños en Cristo, que cómo era posible que dentro de la congregación se comportaran de una manera inmadura. Había celos, había contiendas, había disensiones, y bueno, todas estas cosas que, a pesar de que ahí estaban los dones, pareciera que no habían entendido el propósito de Dios. Así que la inmadurez espiritual era mucho en la iglesia de Corintio, y por eso en la primera carta del apóstol Pablo, él fue muy duro con ellos para buscar el arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿lo habrá logrado? Más adelante vamos a ver si esto sucedió así. Propósitos: instruir y corregir algunas prácticas equivocadas. ¿Cuáles eran esas prácticas equivocadas? Como ya lo habíamos dicho hace un momento, había divisiones, había inmoralidad, inclusive, mis hermanos, había litigios donde los cristianos se peleaban entre sí por ciertas cuestiones y no llegaban a un arreglo, y tenían que ir al tribunal y a exhibirse, y lo que menos aparentaban que eran unos hijos de Dios.
Así que Pablo muchas veces exhortó que si había algún agravio, que si había alguna dificultad, pues que realmente se perdonaran el agravio, y les ordenaba que estuvieran en paz con todos los cristianos. Así que, mis hermanos, había también un abuso en la participación de la mesa del Señor, y vemos cómo el apóstol Pablo corrige y advierte ciertas consecuencias más adelante sobre estas prácticas. Así que, mis hermanos, todo esto nos enseña la primera carta a los Corintios sobre estas cosas y sobre estas enseñanzas falsas que había en ese momento que Pablo estaba ausente. Responder algunas preguntas, el propósito era responder algunas preguntas dirigidas al apóstol Pablo. Pablo, claro que les respondió, y les respondió de una manera totalmente dura. Así que, mis hermanos, otra de las falsas enseñanzas también que se me olvidó decir es la participación de muchos que estaban bautizándose por los muertos, y bueno, y también la resurrección, que muchos estaban negando la resurrección de Cristo. Y Pablo, a través de estas cartas, declara que si esto no hubiese sido así, que no hubiese habido resurrección, pues vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, pues seríamos los más dignos de lástima, seríamos los reprobados ante la sociedad. Prácticamente, ¿qué predicaríamos si Cristo no resucitara? Entonces, los que murieron, dice el apóstol Pablo, pues no tienen ni algún sentido, murieron por ninguna causa. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, pues entonces comamos y bebamos, que al cabo moriremos. Así que Pablo dejaba muy claro que la resurrección del Señor es tan real como nuestra propia existencia. Esa era una de las falsas enseñanzas que el apóstol Pablo posteriormente iba a corregir. Y bueno, el propósito era responder a las preguntas dirigidas al apóstol, y vaya que las respondió de alguna manera directa y sobre todo totalmente a la luz que Dios le había dado en ese momento al apóstol Pablo. Sigamos adelante. Motivos de la segunda carta, mis hermanos. Los motivos de la segunda carta: falsos maestros y falsos apóstoles. Estos maestros, usted lo puede encontrar en 2 Corintios 11, y ahí usted va a encontrar cómo estos falsos maestros se fueron introduciendo y empezaron a desacreditar el apostolado del apóstol Pablo, y empezaron a enseñar cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo quería darle solución a este problema, quería poner un stop a aquellas personas que se estaban disfrazando, dice el apóstol Pablo, como ángeles de luz, pero eran ministros de Satanás. Imagínese, hermano. Entonces, incluso dice, no es maravilla. Vamos a leer ese pasaje que está en el capítulo 11. Verso 4. Y él mismo les dice, porque si viene alguno predicando a Jesús que el que hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. Ahí el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible de que viene otro falso maestro, otro falso apóstol, y recibe su mensaje, y el mío, que proviene del poder de Dios, que proviene de la sabiduría de Dios, no lo toleras? Y a ese sí lo toleras. Entonces,
el apóstol Pablo dice que los que enseñaban estas cosas eran unos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, mis hermanos, en ese tiempo no era nada nuevo lo sectario, sino que había muchas falsas enseñanzas que estaban tratando de atraer a los verdaderos creyentes. Pablo buscaba solucionar estas situaciones que estaba pasando en la iglesia, y él mismo dijo que iría por tercera vez, en boca de 2 o 3 testigos pondría fin a esta situación, porque la iglesia era incapaz de identificar a un verdadero predicador. La iglesia, a pesar de que tenía dones espirituales, le costaba mucho, mis hermanos, identificar a un verdadero siervo de Dios. Qué triste es cuando la iglesia no quiere someterse a la palabra de Dios y tacha al pastor, tacha al servidor de personas normales y comunes, cuando muchas veces Dios pone a aquellas personas para el servicio de la iglesia, y vemos que estas personas hacen un excelente trabajo, y muchas veces no se les da el crédito que se les debe de dar como siervos de Dios. Acuérdense, mis hermanos, que nosotros no somos conocidos por nuestros dones, sino por nuestros frutos. En la iglesia de Corintio abundaban los dones, pero no había el lenguaje que explicó Pablo en la primera carta, capítulo 13, el lenguaje del amor, la preeminencia del amor. Por eso es bien importante, mis hermanos, que nosotros, así como el apóstol Pablo le dio solución a estos problemas, nosotros también le demos solución a la forma en que nosotros debemos tratar a los verdaderos servidores de Dios. No debemos hacer caso de aquellas personas que buscan desacreditarlos, sino todo lo contrario, mis hermanos. Veamos los frutos, pero sobre todo veamos la sabiduría y el poder de Dios en las personas que Dios usa. Así que, mis hermanos, es bien importante que nosotros no seamos igual de inmaduros como la iglesia de Corintio, sino que realmente identifiquemos cosas que realmente tengan valor, y esas cosas no son perecederas, sino que al final de cuentas van a formar cosas, van a formar allá en el cielo cosas muy importantes. Así que, mis hermanos, atendamos a todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y bueno, los motivos de la segunda carta es que Pablo tuvo buenas noticias sobre la iglesia. Así que Pablo estaba contento, estaba gozoso por el arrepentimiento de la iglesia de Corintio. Vemos que más adelante, después, en la primera carta vimos una iglesia inmadura, divisiones, pleitos, había desamor, y había muchas cosas que impedían que esta iglesia madurara, pero en la segunda carta el apóstol Pablo hace una declaración muy hermosa en su capítulo 7, verso 8, diciendo, mis hermanos, que él se lamentaba o se lamentó por algún tiempo por haber sido tan duro con ellos. Pero él dice que ahora ese lamento quedó atrás porque siente un gran gozo de que fueron confrontados por
la palabra de Dios a través de esa carta, y eso produjo arrepentimiento en ellos, y que si en algún momento ellos estuvieron tristes, dice el apóstol Pablo, pues gracias a esa tristeza ustedes llegaron al arrepentimiento, y a través del arrepentimiento llegaron a la salvación. Por eso el apóstol Pablo estaba gozoso y las buenas noticias que recibía de esta iglesia. El propósito de la segunda carta. Veamos. Expresar el consuelo y gozo que sentía por la respuesta favorable a los corintios a la dura carta. Lo que en este rato les venía diciendo, que el apóstol Pablo prácticamente sentía mucho gozo por la respuesta de esta iglesia. ¿Y qué pastor no se va a sentir contento o gozoso cuando su iglesia responde a la exhortación, cuando la iglesia responde a la obediencia y juntos hacen un grupo lleno de armonía y salen adelante buscando siempre la voluntad de Dios? El propósito de la segunda carta es darles a conocer el problema por el cual habían pasado en la provincia de Asia. Incluso el apóstol Pablo da un testimonio de que él estuvo a punto de morir y que ahí descubrió que toda su vida no estaba en él mismo, sino en la voluntad de Dios. Así que él fue atribulado, él fue perseguido, casi lo mataban. Y bueno, a eso Dios lo permitió para que el apóstol le entendiera que su vida no depende de él mismo, sino depende de Dios. Por eso el apóstol Pablo les mandó ese testimonio. Pedirles que perdonaran a la parte ofensora. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corintio que le perdonaran la falta y que si vieran un arrepentimiento en él, que le perdonaran la falta para que no lo consumiera la tristeza. Incluso él dijo, ¿saben qué? Así como yo he perdonado a otras cosas, otras ofensas, yo creo que deberían de perdonar también a esta persona, siempre y cuando se haya arrepentido y haya dejado esta inmoralidad que estaba haciendo. Así que a través del perdón, el apóstol Pablo sanó muchas heridas y él mismo declara para que Satanás no gane ventaja, y es por eso que ninguno de nosotros debe ignorar sus maquinaciones. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo corrigió este grave pecado de inmoralidad en la iglesia y ganó la verdad. El propósito es hacerles ver una advertencia sobre el yugo desigual. ¿Con quién era este yugo desigual? Con los incrédulos. Los incrédulos seducían muchas veces al cristiano, los incrédulos muchas veces buscaban una conveniencia con los cristianos, pero también estos incrédulos se negaban a convertirse a Cristo. Entonces, Pablo pone una regla moral totalmente, una regla de Dios, diciendo que no debe haber unión entre un creyente y entre un incrédulo, un no creyente. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo puede tener Cristo con Satanás? Ninguno. Así que
Esto el apóstol Pablo lo deja muy claro. No debe un cristiano compaginar en las cosas de Dios y al mismo tiempo estar en las cosas del mundo, en las cosas que le pertenecen al enemigo. Por eso es bien importante que nosotros no debemos ser arrastrados, porque muchas veces muchas personas se han perdido por unirse en yugo desigual. El propósito es enseñar a los corintios acerca de la gracia de dar. Y esa gracia, mis hermanos, de dar es la gracia del amor. Esa gracia que el Señor mostró dándonos su salvación. Pablo les enseñaba esa gracia a los corintios y les dijo que Cristo, por amor a nosotros, se hizo pobre y ahora nosotros en su pobreza somos enriquecidos. Así que, qué mejor, mi amado hermano, que recibir esa gracia de Dios que es su salvación, recibir ese regalo de hermoso de Dios que es su amor, y todos nosotros hemos experimentado eso y lo seguimos sosteniendo. Su gracia del Señor jamás se acabará, jamás se acabará. Así que el propósito de esta segunda carta era que ellos vieran lo que Cristo hizo por amor a cada uno de ellos. Otro propósito era preparar a los corintios para su próxima visita. Así que dice este pasaje que cuando vaya otra vez el apóstol Pablo, ya no los va a tratar con severidad, como en algún momento tal vez fue duro, porque esa autoridad es para fortalecer a las personas, esa autoridad es para sacar adelante la obra del Señor, esa autoridad no debe ser destructiva. Y eso es lo que nosotros como siervos debemos de hacer siempre. Nuestra autoridad, mis hermanos, no debe ser destructiva, no debe de ser para pisotear a las personas, no es para rebajar a las personas, mucho menos atribuirnos algo que no somos. Nuestra autoridad, mis hermanos, es siempre para fortalecer y darle aliento a la iglesia, orar por la iglesia, bendecir a la iglesia, hacer grupo en la iglesia, un solo cuerpo, un solo sentir, una sola fe. Todo eso, mi hermano, está claro que nos va a ayudar a salir adelante como iglesia de Cristo y como iglesia local, porque eso es lo que necesitamos más que nunca, estar unidos, juntos, en ese mismo sentir por el cuerpo de Cristo. Acuérdense, hermanos, que no es mi iglesia, es nuestra iglesia, y debemos velar y orar para que Dios nos siga sosteniendo como congregación y como hijos de Dios. Discernir el error. Es un error pensar que podemos ser permisivos y seguir cometiendo actos que van en contra de la enseñanza bíblica y no va a pasar nada. En otras palabras, la tibieza es algo que Dios aborrece y debemos entenderlo así, mis hermanos, que a Dios no le agrada la tibieza. No podemos estar un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Debemos definir lo que somos y no ser permisivos en algunas cosas. Hay cosas que a Dios no le agrada y el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir. Debemos hacerle caso al Espíritu Santo
y empezar esa vida que a Dios le agrada. Decía un siervo de Dios, si es usted cristiano, viva como cristiano. Eso es lo que debemos hacer, vivir como cristianos. Respuesta a este error es que debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, en el temor de Dios. Debemos procurar alcanzar una completa santidad. Debemos mantenernos limpios. Esto, mi amado hermano, es algo que usted y yo lo vamos a hacer a través del agua pura que es la palabra de Dios. Así que la limpieza que siempre nos va a limpiar de los malos pensamientos, de aquellas cosas que no le agradan a Dios, va a ser la palabra de Dios. Sigamos, hermanos, ya que somos templos del Dios viviente, debemos cuidar lo que somos. Debemos siempre, mis hermanos, estar al pendiente de cómo o qué vida estamos viviendo. Debemos procurarnos. Desafortunadamente, hay unas personas que a lo mejor hubieran podido vivir mucho tiempo si hubieran cuidado un poquito más su salud. Pero todo lo que nosotros hemos hecho para contribuir a nuestra mala salud, pues simplemente ha hecho que en esta pandemia, muchos se vayan antes de tiempo. Y a veces no cumplimos el propósito de Dios que quiere que cumplamos. Es muy difícil, hermano, a veces mantenernos en el estado saludable por las cuestiones que hay en nuestro entorno y nos cuesta el dominio propio. Pero creo que se puede lograr si nosotros fijamos nuestros ojos en el propósito de Dios y en su voluntad. Así que debemos ponerle esfuerzo a nuestro esfuerzo y toda dedicación a lo que Dios quiere en nuestra vida. Enderezar la dirección. Si nosotros, mis hermanos, hemos ofendido a Dios, si nosotros hemos incurrido en alguna falta que afecte nuestra relación con Dios, es tiempo de que volteemos o nos volvamos a Él con todo nuestro corazón y decidir si realmente nosotros queremos vivir conforme a su voluntad. Esto es bien importante, mis hermanos. No debemos fluctuar, no debemos dudar, mucho menos de renegar. Debemos poner toda nuestra confianza en Dios, porque dice su palabra que Él tendrá cuidado de nosotros. Cuando dice en esta diapositiva que debemos renunciar al oculto, es que dejemos toda hipocresía. Renunciemos a lo vergonzoso, quitemos todo cinismo y volvámonos al Señor. No podemos omitir que necesitamos más que nunca de Dios. No podemos omitir eso. Y debemos reconocer que separados de Él, nada podemos hacer. Capacitarnos para vivir como a Dios le agrada. Comparemos a la luz de la palabra todos nuestros actos. Actos que debemos meditar, hermanos, si realmente estamos en la fe, como lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Y debemos examinar nuestro corazón. Tal vez
todavía está afectado por nuestros malos deseos. No debemos asumir una actitud ligera ante el pecado. Quitémonos aquellos malos actos que nos ensucian y vistámonos con ropas resplandecientes de una vida recta. Es muy importante que en todo momento nosotros vayamos dejando aquello que no le agrada a Dios. Me gusta mucho esta comparación. Dice ese pasaje de Romanos 13:12, que debemos de quitarnos esa ropa sucia y debemos vestirnos de las armaduras de la luz. Conclusión, mis hermanos, es que debemos pedirle a Dios que nos permita ver nuestros errores para discernir detenidamente nuestra condición delante de Dios. Unámonos a la voz del salmista que declara que la integridad nos permite acercarnos a Dios. Dijo el salmista en el Salmo 26, versos 6 y 7, Dios mío, yo no he hecho nada malo. Por eso me acerco a tu altar para cantarte a voz en cuello mis himnos de alabanza y hablar de tus grandes hechos. El hecho de tener una conciencia limpia y de saber que vivimos en caminos rectos, mis hermanos, es la mejor bendición que usted puede tener. La iglesia de Corintio tenía un problema muy grave, que era la mundanalidad. A su alrededor, mis hermanos, tenían una ciudad llena de inmoralidad, con enseñanzas falsas, con amores o con el amor fingido, con personas tal vez hipócritas. Todo eso permeaba alrededor de la iglesia de Corintio. Muchos de la iglesia estaban siendo seducidos y atraídos. Pero una simple carta, mis hermanos, una simple carta, bueno, ni tan simple, permitió que la palabra de Dios a través de su siervo convirtiera a los hermanos de la iglesia de Corintio al arrepentimiento y sobre todo a una vida recta. La falta de disposición que ellos tenían para divorciarse de esta cultura que los rodeaba hizo que Pablo escribiera estas cartas para corregir, para instruir, para redarguir a los de la iglesia de Corinto. Hoy Dios, a través de estos compendios de cartas del apóstol Pablo, nos enseña la vida que nosotros debemos tener ante los ojos de Dios. Si nosotros no le hemos dado la espalda a aquellas cosas que Dios le desagrada, pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que nos permita cambiar el rumbo de nuestra vida, que nos permita ver el camino de la fe, que nos permita caminar por ese camino angosto que lleva a la vida eterna y salir de ese camino ancho de perdición donde muchos van por él. Hay muchas personas
que nos dicen, ¿qué tiene de malo? Esto no tiene nada de malo. ¿Qué tanto es tantito? Y con todos sus dichos buscan inducirnos a algo que a Dios no le agrada. Por eso nosotros debemos mantener nuestras convicciones en Cristo y determinarnos totalmente a Él. Porque el día de mañana, mi amado hermano, cuando esté usted en su presencia, entenderá cuán hermoso es seguir a Cristo, que es el camino de la salvación. Damos gracias a Dios por esta clase, mis hermanos. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Bendigo a la iglesia. Bendigo esta enseñanza que nos enseñó mucho. Y sobre todo, mis hermanos, a que nosotros aprendamos que en el Señor Jesucristo, vamos a lograr grandes cosas. Incline su rostro y demos gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, en esta hora, pongo en tus manos la vida de cada uno de tus hijos, la vida que nos has enseñado, Señor, no como la del mundo, sino como la que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Permítenos, Señor, ser buenos hacedores de ella. Que seas tú, Señor, reinando nuestra vida y nuestros corazones, a que no tengamos divisiones, contiendas, que no haya problemas, Señor, de parte de nosotros, sino que nos permitas, Señor, formar con dignidad el cuerpo de Cristo. Límpianos, Señor, y ayúdanos a saber cuál es el propósito de nuestra vida. Así como tu siervo, el apóstol Pablo, exhortó duramente a la iglesia de Corinto. Así es muchas veces necesario que se nos exhorte y se nos reanime. Gracias, mi Dios, porque es necesario que estas cosas, Señor, sucedan para que cada uno produzca frutos dignos de su arrepentimiento. En esta hora, Señor, pongo en tus manos a cada miembro de tu iglesia, a cada hermano que nos ve por el internet y a cada persona, Señor, que no te ha conocido. Tú sabes los propósitos que tienes para con nosotros y te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo siempre nuestra vida. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por esta primera escuela dominical que se transmitirá en los próximos domingos posteriores también. Y bueno, el Señor los guarde, el Señor los guíe y los sostenga. No sabemos cuándo es nuestro regreso a los santuarios. No sabemos cuándo esto sea posible porque se está sugiriendo que se regrese otra vez a las medidas sanitarias más estrictas. Y bueno, mientras esto sucede, nosotros seguiremos en la obra, seguiremos predicando. Y pues bueno, oremos para que esto muy pronto suceda. Yo le pido, mi hermano, con todo mi corazón, que siga orando por cada uno de nosotros y que sea de grande beneficio para nuestra iglesia. Que Dios le bendiga. La paz.
la paz de Dios.